Bueno, en este estudio, el número 20, de los hechos proféticos que podemos ver, ahora vamos a estudiar justamente el cuarto paso de la introducción de la idolatría en medio de la iglesia remanente, lo que estaría pasando en cumplimiento de la profecía. Y el cuarto paso anunciado por Dios es la adoración del sol, la adoración de Baal, el dios de la Gran Babilonia, el dios de Roma, el dragón, a la luz del día y en el templo de Jehová, en la iglesia remanente, dándole las espaldas a Jehová, como lo hizo el hombre de pecado, adorando a las imágenes de Baal definidas en la doctrina de Jezabel. Y en Ezequiel 8:16 leemos, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, o sea, en el atrio, donde está el altar, y está justamente el templo, pero entre el altar y el templo, mirando al altar, o sea, dándole la espalda a Jehová, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, estarían adorando ahí el templo de Jehová, pero dando la espalda a Jehová y a la puerta por la que se entra el templo de Jehová, y sus rostros dirigidos hacia el oriente, y adorarían al sol. Ahora, estas imágenes nosotros podemos ver que se cumplen. ¿Por qué? Porque en el lugar donde está el altar, el antitipo es donde murió Jesús, ponen ahora una imagen de una cruz y ponen justamente la imagen del sol y se postran ante la imagen del sol, ante una cruz, mirando hacia el oriente, y detrás de la cruz está el sol, el símbolo que Satanás le mostró a Constantino. Ahora, ¿pasaría eso en la iglesia adventista? Esta es la cuarta etapa de la introducción de la apostasía, de la idolatría, luego de, primero, la introducción de la imagen del celo, la imagen cristiana de Baal, el Dios definido en la doctrina de Jezabel, en medio del pueblo de Dios, que ya vimos que fue introducida. El segundo paso sería guiar a los varones ancianos a que se hicieran imágenes de sus ídolos en su mente, en sus cámaras secretas, y empezaran a orarle a estos dioses. Y vimos que esto pasó, que esto es lo que se enseña en el libro La Trinidad. Y guiar al pueblo adventista a unirse a otras mujeres y a contaminarse con ellas, adorando al mismo Jesús, al Cristo babilónico, a Tamuz, endechando a Tamuz. Y vemos que eso es lo que está pasando. Y es más, nuestros varones ancianos se han transformado en constructores de puentes con estas iglesias, para unir lo que Dios había separado al pueblo adventista con estas iglesias. Y esa es la obra de los lobos vestidos de ovejas. Entonces los siervos de Jezabel, los lobos vestidos de ovejas, guiarían a los varones ancianos a adorar públicamente al dios de Babilonia en la cuarta etapa, desde el púlpito, entre la entrada y el altar, en el lugar en el que tendrían que estar adorando a Jehová, al Dios de Israel, el único Dios verdadero, el que llamó a la iglesia adventista, porque esta era la iglesia leal a Jehová, dándole la espalda a Jehová y postrándose hacia el oriente ante el Dios de Babilonia, ante el sol, para llevar a todo el pueblo adventista a adorar al sol, para hacerlo entrar por la puerta ancha y recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Esto es lo que haría que estuviera por llegar el tiempo de la ira sobre los impíos de la iglesia remanente, como Dios mismo lo anunció en Ezequiel 8, del 7 al 18. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, con ira. Entonces, y sabemos cómo procedió Dios con ira siempre. En el caso de Israel, porque les anunció, los dejaría. Y Dios está diciendo, voy a dejar a quienes, a los que sigan haciendo estas abominaciones. Pues también yo procederé con furor, no perdonarán a mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, cuando digan, Señor, Señor, ábrenos. Podemos ver en nuestra iglesia los hechos que nos muestran el cumplimiento de la profecía, y harían que una parte de los adventistas se angustiaran y lloraran al verlos. Sí, lamentablemente ya podemos verlo. Podemos verlos en las declaraciones de los varones ancianos que dicen públicamente que adoran al Dios de Jezabel, al Dios del Papa,
el Dios de la fortaleza, el Dios de la arte romana, el Dios de Constantino. Entonces, ¿cómo van a predicar el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo van a predicar el segundo? Si dicen que adoran al mismo Dios que Roma. Libro de la Trinidad. Aplican el ramo a sus narices. Es algo que hacían justamente los babilónicos cuando echaban a Tamuz. Porque en la Semana Santa, en la Cuaresma, el domingo previo al domingo de resurrección de Tamuz, es el domingo donde iban a llevarle flores. Ramos a Tamuz, ramos de flores. Y ese es el domingo de Ramos, como se llama Roma. Y eso es lo que hacían ese domingo. Ahora, ¿qué dicen nuestros dirigentes o nuestros teólogos? Libro de la Trinidad de Casa Editora Sudamericana. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Por eso, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. O sea, el Dios al que adoramos es un terreno común con ellos. Ahora, ¿quiénes adoran ellos? Al sol. Entonces, si la iglesia adventista, entre la entrada y el altar, en el púlpito, adoramos al mismo Dios, ¿a quién adoramos? Al sol, al Dios de Roma. No hay duda. Ese es el testimonio de nuestros ministros. Y Roma es clara, o sea, Roma no oculta que adora a Satanás. Porque la imagen que Satanás le mostró a Constantino es la que adora a Roma. Y está en la copa donde está el vino del furor de la fornicación de Babilonia. Y a esa imagen la llama Cristo. Y usa las imágenes del Dios de Egipto. El ojo de todo lo ve, el triángulo, lo llama Dios. Y eso es lo que adoramos. Estamos adorando al Dios de Roma. Pero las iglesias caídas, como Dios le mostró a Juan, ya se unieron a Roma en una misma religión. La adoración del dragón. Y por eso nuestros dirigentes que ese terreno común es también un terreno común con las iglesias caídas, porque es el Dios común con el falso profeta, las iglesias protestantes caídas. Página 10 también del libro de la Trinidad, en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc. O sea, los que una vez fueron parte de la iglesia de Cristo, porque los otros no. Existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras comisiones trinitarias, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. Ahora nos convertimos en una iglesia. Adoramos al mismo Dios que ustedes. Acéptenos. Y eso están diciendo. Porque tendrían que fornicar con estas mujeres en Sittim. Y es un hecho. El testimonio de ellos. No es que alguien lo diga. Ellos lo dicen. Ahora, pero dentro del grupo de nuestros dirigentes y teólogos hay hermanos dormidos, ángeles de la Odisea, y hay lobos. Los lobos saben lo que están haciendo, a dónde están llevando a nuestros hermanos y a toda la iglesia. Por eso hay que tocar trompeta en Sion. Entonces los siervos de Jezabel siguieron todos los pasos del proceso de la introducción de la idolatría en Israel y a la iglesia de Roma, porque, como dice Pablo, el mismo peligro es el que nos acecha, caer en la idolatría. Por lo cual el pueblo de Israel y los sacerdotes romanos terminaron adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Ese mismo culto que se volvió un tipo del cumplimiento final de la profecía, debería ser introducido en medio del pueblo adventista cuando Babilonia le diera a hablar de su vino. ¿Y qué pasó en medio del pueblo de Israel? Lo mismo que pasa en Roma. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿Qué pasaba? No lo conocía, empezó a buscarlo. A los 8 años empezó a reinar. A los 8 años de su reinado, cuando tenía 16, empezó a buscar al Dios de David. Y a los 12 años de su reinado, o sea, a los 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué había en Judá? Lugares altos. ¿Y a quién se adoraba ahí? A los ídolos de Babilonia. Las imágenes de acera, esculturas, e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol. ¿A qué adoraba Israel? Lo mismo que Roma. Ahora, y eso mismo está adorando el pueblo adventista, que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera
y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí, justamente, es con la costumbre de Roma, enterraban los sacerdotes paganos. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. O sea, ¿quién estaba contaminada con la idolatría? El pueblo de Dios. ¿Por qué la profecía habla de Jerusalén? Porque está hablando de nosotros, y Satanás y sus siervos habrían buscado y habrían logrado hacer la misma cosa. Entonces, como podemos ver que sucedió en el tiempo de Josías y lo que se repitió en la Iglesia Universal de Roma, el paso final de la idolatría es adorar directamente a las imágenes del dios Sol, a las imágenes del dios de la Gran Babilonia, a las imágenes de los ídolos que adoran todos los paganos, para poder unirse a ellos en la adoración del dragón, para adorar abierta y públicamente al dragón, como podemos ver que lo hace el Papa, recorriendo el camino de la unidad de las religiones, porque esto es lo que no a Dios, sino al dragón le agrada. Y eso es lo que el dragón busca y le agrada. Y él tiene que agradarlo, porque es su sumo pontífice. Y en este video del Papa, el primer video que hizo, muchos dicen, piensan distinto, sienten distinto, pero encuentran a Dios de diversa manera. Entonces, ¿qué dice? Toma el ídolo en sus manos y dice que este monje adora al mismo Dios que él, porque el que tiene la cabeza el solideo adora al sol, adora a un ídolo, y estos otros monjes también, y es el Dios común con él, y él está dando testimonio que adora al mismo Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios común, del dragón. Y finalmente termina diciendo que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones lleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. ¿A quién le ora él? Entonces esta es la Gran Babilonia, donde por cualquier camino se llega al mismo lugar. Si adoramos a Buda, o al niño Jesús, al que adora el Papa, o por cualquier camino, según él, se está adorando al Dios común. Ese es el camino de la paz entre las religiones. El Papa nos dice que muchos piensan distinto y sienten distinto, pero al mismo tiempo todos los hombres buscan y encuentran a Dios de diversas maneras, incluso adorando a un ídolo, a una imagen, siguiendo su propia tradición. En este camino, el camino ancho y espacioso, el camino en el que anda el falso profeta, junto a él, todos los hombres encuentran y adoran al mismo Dios, el Dios al que él adora. Por eso es necesario el diálogo entre los hombres de distintas religiones para unirnos en el camino de la paz entre las religiones. Ese es el mensaje del Papa, ¿no? Y por supuesto, después de negar el mensaje del tercer ángel, porque el que tenía un mensaje distinto es el pueblo adventista. ¿Quién era el único pueblo que iba a predicar el mensaje del tercer ángel? El pueblo adventista. Y después de negar el mensaje del tercer ángel para poder unirse a las iglesias caídas de su camino ecuménico y declarar que adoran al mismo Dios que la bestia, el falso profeta, nuestros varones ancianos están adorando públicamente al dragón, al Dios de toda la Gran Babilonia, del mismo modo en el que lo hace el Papa Francisco, poniendo como ejemplo de adoración a la imagen de una diosa pagana, la diosa de la muerte, al lado de la imagen del niño Jesús y de la imagen de Buda, para mostrarnos las diferentes formas, las diversas formas en las que se puede encontrar a quién, a su Dios, al mismo Dios, que es el Dios de Babilonia. Entonces, si esto es lo mismo, vamos a adorar a esta diosa, o a Buda, o al niño Jesús de Roma, o al Dios de Egipto, es lo mismo. Si nosotros adoramos, como dicen nuestros teólogos, al mismo Dios que Roma, y al mismo Dios que el falso profeta, ¿a quién adoramos? Al dragón. ¿A quién se está adorando la iglesia adventista? Al dragón. Y el pueblo adventista lo sabe, no, está dormido. Entonces, Roma llamó disidente al que no adoraba al dragón y los persiguió y los asesinó. Ahora, si nuestros hermanos siguen el mismo camino, van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Ese es el tema, por eso hay que advertirles. Al dar este testimonio público, el Papa nos muestra que a través de las imágenes de Jesús, él adora al mismo Dios que todas las religiones paganas, que todas las hijas de la Gran Babilonia, porque es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nos está diciendo que por medio de este Jesús, él adora al dragón, a Satanás, y nos muestra que nuestros varones ancianos también lo están adorando. Como vemos que Pablo lo dijo claramente, no nadie en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque la promesa de Dios para el pueblo adventista es que sería parte del templo de Dios, que los haría columnas del templo de Dios. Pero si está adorando los ídolos, solo puede ser templo de quién? De esos ídolos. O de lo que le da vida a los ídolos. Solo puede ser parte de la sinagoga de Satanás. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿no? Ahora, pero el que adora a los ídolos es templo de quién? De los demonios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y eso es lo que Dios hizo con el pueblo adventista. Y no toquéis lo inmundo, no toquen las abominaciones babilonias, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y este es un tema de vida y muerte, como dice en el mensaje del tercer ángel, es un tema de vida y muerte, no es poca cosa. Lo que está en juego es la vida de nosotros, de nuestros hermanos. Ahora, ¿qué significan las imágenes del dios de Babilonia? Vamos a ver algún ejemplo, porque esto es lo que aparece en videos creados y en imágenes que Roma creó para los niños católicos, y que después nuestros hermanos están tomando para enseñarle lo mismo a nuestros niños. Vamos a tomar como ejemplo las imágenes de los dioses de Babilonia, las imágenes del dios Trinidad, que son puestas ante los niños católicos, las imágenes que algunos hermanos usan como ilustración para nuestros niños y que también aparecen en muchas de nuestras publicaciones, como ser el folleto de escuela sabática. Aquí aparece la primera imagen, que es una imagen de ¿quién? Del dios Trinidad. Acá aparece el Dios Padre, con un triángulo en la cabeza, el Dios Hijo, ¿no? Y lo ponen como, fíjense, con ropa, con parches. Y aparece el Dios Espíritu Santo, el Sol, y aparecen lenguas de fuego en la cabeza de quienes, de los que están ahí adorándolos. Y fíjense que acá este Jesús es una puerta, y todos los que entran por esa puerta bailan, saltan felices. ¿Y esta cuál es? La puerta ancha. Y acá está el Espíritu Santo de la Trinidad, que es el Sol, que derrama, ¿no?, sus rayos, como el Dios de Egipto. Ahora vamos a ver qué es el significado de esto. Además de hacerse imágenes de hombres y crear un ídolo violando la ley de Dios, en las imágenes del Dios Padre de la Trinidad con un triángulo en la cabeza, se lo identifica claramente como el Dios de Babilonia, la gran ciudad que también se llama Sodoma de Egipto. Se lo identifica con el Dios de Egipto, con Ra, el Dios Sol, porque el triángulo es símbolo del Dios de Egipto, símbolo de la punta de la pirámide, del piramidón, y también es símbolo del ojo que todo lo ve, símbolo del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero fíjense, acá está el Dios de Egipto, que es, como siempre lo representan ellos, es la serpiente. Este es el Sol, es Ra, y a su vez lo identifican como la punta de la pirámide, el piramidón, y es el Dios al que los fundadores de Estados Unidos dijeron que se va a adorar en Estados Unidos cuando ellos crearan el nuevo monte. ¿A quién se va a adorar? Al Dios de Egipto, porque Egipto fue la primera cabeza del dragón, y todos los otros montes, los otros reinos serían una imagen del primero. Roma es una imagen de Egipto, y Estados Unidos va a ser una imagen de Roma y una imagen de todas las bestias anteriores, va a ser la misma obra. Y acá Roma llama al Dios de Egipto, lo llama el Dios Trinidad. Y acá en sus imágenes dice, el Sol es Dios. Ahora, pero el Sol, Dios, tiene tres hipóstasis. Una es el Dios Padre, o sea, ¿qué tiene en la cabeza? El triángulo, porque es este Dios. Y esta imagen, ¿qué ponen? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Quién es este? Es este, es el Dios Sol. Ese es el significado. Abiertamente lo ponen. ¿Porque adora a quién? Al Dios de Egipto. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No, de ninguna manera. Ese es el Dios de Egipto, el de Babilonia, Sodoma de Egipto. ¿Y qué dice Jehová de
de Egipto, dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de esos ríos. O sea, ¿quién era el dios de Egipto? El dragón, el cual dijo, mío es el lino, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de medio de tus ríos y todos tus peces y los peces de tus ríos serán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Ese es el mismo anuncio que aparece en Apocalipsis 19, cuando llama justamente a las aves del cielo que vengan a la gran cena que Dios tiene preparada. Y ese es el Dios de Roma. Y las imágenes del Dios Hijo de la Trinidad, Roma nos muestra que Él es la puerta por la que entran los hombres en Babilonia, en la que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y el que entra por esa puerta se hace habitación de demonios, parte de la sinagoga de Satanás. Y acá está el Dios Hijo, que es el sol, con los símbolos del sol, la cruz y el sol directamente. Y este es el Jesús al que adora Roma, el que es parte del Dios de la Trinidad. Ese es el tema. Y las imágenes del Dios Espíritu Santo de la Trinidad muestran que se trata del Dios Sol, siendo derramado como lluvia en los hombres que entran por la puerta ancha, pues delante de ellos. Este es el Espíritu Santo que hace que los hombres sean habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿cómo representaba Egipto a su Dios? Es la serpiente. En el piramidión, este es el Ra, que es la serpiente. Y no hay duda de quién se trata, quién es Ra, quién es el Dios Sol. Y este Dios Sol es derramado en forma de rayos. Y la misma imagen toma Roma, esta imagen egipcia toma Roma. Y este es Sol derramando sus rayos. O viniendo como una paloma de fuego. Este es un vitrón de una iglesia católica. Con el sol en la cabeza. Y este es el sol. Directamente es Baal, que viene acá a la tierra, el Dios Sol. Es la adoración del sol. Todas estas imágenes de los dioses de Babilonia, por medio de las que se adora el dragón y los demonios, son anatemas, son abominaciones, son parte del vino y furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y ninguna de ellas debería ser jamás introducida en medio del pueblo antista, ni reproducida, ni honrada, porque esa es la instrucción que Dios le da a su pueblo. Las sepulturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Esto es una abominación. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Y si alguien la trae a su casa, esa casa se vuelve anatema, una abominación a Jehová. Ahora, vamos a ver cuáles son las imágenes con las que los varones ancianos adoran al sol. Después de introducir el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la doctrina que define a las imágenes filosóficas de los dioses cristianos de Babilonia, y de que los varones ancianos hicieran imágenes de estos dioses en sus mentes, como sucedió en la Iglesia Universal Católica de Roma, serían introducidas en nuestra iglesia las imágenes físicas de estos dioses, las imágenes de los dioses de la Gran Babilonia, violando abiertamente los mandamientos de la ley de Dios para hacernos adorar las imágenes del sol, las imágenes de la bandera negra de los paganos. Y esto parece mentira que ocurriera en la iglesia remanente, pero sí sucedió, está sucediendo. Por más increíble que le pudiera parecer a un adventista que viviera en el se introdujo la costumbre de los jesuitas de meditar haciéndose imágenes en nuestras cámaras secretas, en nuestras mentes, sino después de haberse acostumbrado a hacerse imágenes en sus mentes, nuestros varones ancianos dieron el siguiente paso. Empezaron a representar esas imágenes y a presentarlas ante el pueblo adventista, en nuestras revistas, libros y en los folletos de escuela sabática. Por ejemplo, esto pasó, fíjense, esta es la guía de escuela sabática del 2017. En este ejemplo vemos representada una paloma que tiene brazos y una paloma de fuego, introduciendo en medio del pueblo adventista las imágenes que son anatema, los ídolos de Babilonia. Las primeras imágenes son de Roma,
donde justamente donde ella pone cuáles son los símbolos del Espíritu Santo que usa. La primera y la segunda son imágenes de Roma. Espíritu Santo del Catecismo. Ahora, y llega el folleto Escuela Sabática del Espíritu Santo y la Espiritualidad. ¿Y qué pone? Una imagen. Y Dios nos prohibió hacernos ese tipo de imágenes. ¿Y cómo lo llaman? El Espíritu Santo. Ahora, y también, después esa imagen de Roma, en la que reflejan en sus vitros de sus iglesias, se introdució en la iglesia adventista. Fíjense, lección 9 para el 4 de marzo de 2017, el Espíritu Santo y la iglesia. Pero esa es la iglesia católica, es un vitro de la iglesia católica. Ese es el Espíritu Santo que habita en Roma, no es el Espíritu de Jehová el Señor. No es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, es el que habita en Roma. Y eso lo ponen en la iglesia adventista, haciéndonos, fíjense, identificando a la iglesia adventista como otra iglesia católica en la que habita el Dios de Roma. Porque esa es una imagen que Dios prohibió hacernos y nos dijo que es anatema, que nunca la traigamos a la iglesia adventista. ¿Y dónde aparece? En los folletos nuestros. ¿Por qué? Porque de ese modo, por las imágenes, porque una imagen dice más que 1000 palabras, buscan identificarnos con Roma y que adoremos a los dioses de Roma y seamos habitación del Dios de Roma. Ahora, ¿qué representa la imagen del Dios de Roma que apareció en nuestra lección? Varias cosas. El círculo mayor es la imagen del Dios Sol, es la imagen de Baal, el Dios de Babilonia. La paloma de fuego de las llamas del sol es el Dios Sol descendiendo en forma de paloma. En la otra imagen aparecía el Dios Sol tirando sus rayos. Y el círculo menor en la cabeza de la paloma de fuego indica que se trata de una hipóstasis del Dios Sol, una hipóstasis de la esencia, de la sustancia del Dios al que adora Roma, como sucede con todas las imágenes del Dios, la Trinidad. Porque eso es lo que significa esta imagen. Es claro, no tiene otro significado que ese. Es que está en una iglesia católica. Como podemos observar, nuestros varones ancianos copian y usan las mismas imágenes que utiliza Roma para adorar a sus dioses. Las imágenes del sol, de Zeus, de Apolo y de una ave alada, para adorar al dragón, al ángel del abismo y a los demonios. Ahora, ¿nuestros varones son conscientes? No, son ángeles laodicenses. En los siguientes ejemplos vemos el uso de las imágenes de Roma en el folleto de nuestra escuela sabática para representar al Jesús al que ella adora, al Jesús de Constantino, la imagen de Apolo, el hijo de Zeus, la imagen de Mitra, el hijo del dios Sol y la diosa Luna, la imagen de Tamuz, el ángel del abismo. Esta, la imagen del centro, apareció hace poco en nuestras lecciones. Entonces, como el pueblo adventista le prepara el camino, la venida, ¿a quién? Al sol. En la imagen del sol con la cruz en el medio. Pero ese es el Dios de Roma. Y ahí está toda la multitud ecuménica esperándolo y adorándolo cuando venga. Y aquí tenemos justamente las imágenes que usa Roma. Roma usa la imagen de Zeus y de Apolo y las llama Dios Padre y Dios Hijo, Jesús. Y ahí fíjense la imagen de Zeus en la página de la Enciclopedia Católica. Crea un Dios Padre, pone la imagen de Zeus y dicen alegoría de Dios Padre. Y Zeus aparece en la Capilla Sixtina como el que le dio vida a Adán. Y Zeus, el que tira rayos. Fíjense que en nuestra lección apareció Jesús, ese Jesús, el Dios Hijo, interponiéndose entre el rayo de Zeus y nosotros, supuestamente. ¿Por qué? Porque sufrió el castigo del Dios Padre, como que Dios lo castigó a él, como dice el libro de la Trinidad. Porque la justicia de Dios era el castigo y tenía que castigar a alguien, y cuando castigó a Jesús, pero esa no es la justicia de Dios, esa es la justicia de Baal, de Moloch. Pero eso es lo que está en nuestra iglesia, y esa imagen es muy clara, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Y aquí aparece ese Dios Hijo,
y nosotros nos escondemos detrás de él, porque él se interpone ante el Padre y dice, yo ya te pagué, ya te pagué. Pero esa no es la justicia de Dios. Jesús no le pagó a Dios. Dios se hizo hombre, el verdadero Jesús es Jehová hecho hombre, y se hizo nuestro hermano para morir por nosotros, no para pagarse a sí mismo, para redimirnos de la esclavitud del pecado. El evangelio es distinto, esto es un falso evangelio, y la Iglesia Adventista predica el mismo falso evangelio que el falso profeta y que Roma. Porque este Jesús se interpone entre nosotros y el Dios Padre y la Trinidad, recibiendo el castigo de Dios Padre, librándonos de su justicia. Porque la justicia de Dios justamente se cumplió donde Jesús, por Jesús fue castigado por nosotros, porque el Dios de Roma castiga. Y estamos adorando al Dios de Roma. Estas imágenes nos muestran qué cosa, el falso evangelio era el Dios de Roma. E incluso en nuestras publicaciones están utilizando otras imágenes de conocido origen pagano, como el libro de Trinidad, copiando Roma. Fíjense acá aparece el libro de Trinidad, los 3 teólogos adventistas que lo escribieron, y aparece una triqueta, como lo usa Roma, está un vitro de Roma, símbolo del Dios de Roma. Y el símbolo que aparece en el libro de Trinidad, que es la triqueta, es usado con el mismo fin por la Iglesia de Roma como símbolo de la Trinidad, pero como todos los símbolos de Roma, proviene del paganismo, de la bandera negra de los paganos. Son cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios por los paganos. Acá está la triqueta. ¿Qué significa? La triqueta o triquetra, más tarde también llamada triquel, es un símbolo de origen indoeuropeo que alude a la triple dimensión de la divinidad femenina. También simboliza la vida, la muerte y el renacimiento, vida, muerte y reencarnación para los celtas. Se encontró principalmente en estelas celtas, en ruinas vikingas y en ollas y vasijas romanas. Se cree que fueron hechas por esclavos celtas. A lo largo de la historia ha asumido muchos significados como la triple dimensión de la igualdad, la eternidad e indivisibilidad. También plasma la filosofía celta según el cual el todo tiene 3 niveles, físico, mental y espiritual. En la conquista que sufrieron por parte del Imperio Romano, ya católico, el triquel fue usurpado y dado otro significado por la Iglesia para dominar ideológicamente al pueblo celta, y se le dio la simbología de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, perdiendo así toda su estructura femenina y de profundo significado. Entonces, ¿qué pasó? Roma tomó ese símbolo pagano, como tomó los de Egipto, y dijo que ese era el Dios, la Trinidad, porque la misma cosa sacrifica a los ídolos. El nodo de la triqueta tiene gran importancia en el paganismo. Paganos célticos utilizan la triqueta para representar uno de los diversos triples en su cosmología y teología, como la división tripartita del mundo en los reinos de tierra, mar y aire, o como el símbolo de una de las diosas triples específicas, como ejemplo, Morrigan. Entonces, ¿qué es una diosa triple? ¿Y qué tiene Roma? Un dios triple. Y la imagen es la misma, porque es el mismo Dios. Es interesante notar que el símbolo pagano de las tríadas y diosas triples, con Morrigan o Carrie, la imagen femenina de Abadón, el destructor, el ángel del abismo, fue utilizado por Roma para representar a su Dios triple, el Dios de la Trinidad, y ahora es usado por los varones ancianos en medio de la iglesia remanente, para hacernos honrar y adorar esa imagen del Dios de Roma y de todos los paganos. Y eso es una abominación claramente prohibida por Dios. ¿Puede Dios bendecir a los que hacen esto? No. Fíjense, Morrigan, la diosa triple, también conocida como Morrigu, la diosa celta de la muerte y la destrucción. O sea, esta es la imagen del ángel del abismo, pero en parte femenina. Formaba una tríada de diosas, como Roma a su ídolo lo llamó. Primeramente se llamaba la Agia Triada, la Triada Santa, junto a sus hermanas, Bat y Macha, en ocasiones junto a Nemaín, aunque en algunas fuentes se la describe como diosa triple, incluyendo a Boch y Macha como otras manifestaciones de Morrigan. Entonces, ¿qué se está adorando? ¿A un ídolo pagano? Otra costumbre que han adoptado nuestros varones ancianos, que podemos ver en la página de la misma Conferencia General, porque esto aparece en la página de la Conferencia General, es el usar nuestras
en nuestras publicaciones imágenes de hombres postrados ante el sol o adorando en dirección al sol, del mismo modo en que es indicado en la profecía de Ezequiel 8, en la vida diaria. Y ahí que hay un hombre postrado ante el sol, adorando al sol. 40 madrugadas con Jesús. ¿Para qué? Para cuando sale el sol adorarlo. Porque los paganos madrugaban, porque ellos esperaban la salida del sol para adorarlo. Eso es lo que hacen los jesuitas, eso es lo que se enseña a hacer en momentos a solas con Jesús, momentos a solas con Cristo. ¿No? Es lo que hacen todos los adoradores del sol. Y en nuestras revistas se pone, no existe santificación sin comunión. ¿Con quién? Con el sol. Por eso están adorando abiertamente al sol. Todas estas imágenes son abominación. Es una violación de los mandamientos de Dios. ¿Es la iglesia adventista justamente la que repara la brecha hecha por el Papa en la ley de Dios? No, es la que la agranda en este momento. Por eso es triste, es lamentable, porque eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Por eso se cumple la profecía. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. En vez de encontrar la puerta y entrar al templo de Dios y haber hecho columnas en el templo de Dios, ahora estaban contaminando el atrio, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. También podemos ver que a los alumnos de nuestras instituciones educativas, en este caso los alumnos de la Universidad Adventista del Plata, la UAP, se les enseña y se les hace participar en ceremonias de adoración y consagración al Dios de Babilonia, abiertamente, similares a las que realiza Roma durante la Cuaresma. En nuestra universidad se imprimieron señales, cosa que Dios prohibió. Se hicieron marcas en el rostro de los alumnos, violando las ordenanzas de Dios en contra de estas costumbres paganas. Esto ocurrió el sábado 28 de octubre de 2017, luego de que fuera formada con los alumnos una cruz sangrante en el Parque del Agua. ¿Por qué todas estas imágenes son de esa época? Porque ahí, como se cumplían 500 años de la Reforma, en que Lutero Dios levantó la Iglesia de Reforma, cuando Lutero clavó las 95 tesis, el UAP se hizo un seminario de teología donde vinieron todos los teólogos de Sudamérica. Y a mí me invitaron, entonces, y fui a ver, me inscribí y fui y participé. Y ahí vi las cosas que estaban haciendo. Por ejemplo, las fotos esas tomadas de la presentación de la tesis de nuestros pastores fue ahí, donde él empieza mostrando que la doctrina de Dios se funda en lo que empezó a construir Parménides y todos los filósofos paganos. Y por eso, y ahí hay cosas interesantísimas que nunca me hubiera enterado que están haciendo, que vi, porque participé de ese seminario de adoración al Dios de Babilonia. Y el sábado hicieron esto. ¿Qué hicieron con los alumnos? Fíjense, esta es una imagen tomada de un dron. Les pusieron marcas, como hacen en el miércoles ceniza, pero en este caso con sangre, como si fuera sangre. Le marcaron la cara con cruces. Y a todos le hicieron formar una cruz, a todos los alumnos, una cruz chorreando gotas de sangre y poniendo el símbolo de la Universidad Adventista del Plata, dedicando a la Universidad Adventista del Plata, ¿a quién? Al Dios que simbolizaron con esta imagen. ¿A Jehová? No. ¿A quién? Al que todos los paganos adoran con el símbolo de la cruz. Y ahí está el que lo hizo, el pastor Campitelli. Está justamente como él lo publicó. Estas fotos las publicó él. ¿Y qué dijo Jehová? Levíticos 19:28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Qué está haciendo? Violando lo que Dios dijo, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios. Y haciendo que estos alumnos de esta universidad participen en estas abominaciones.
¿A quién estuvo adorando con estas imágenes? ¿A quién se consagró a nuestros alumnos y a nuestra universidad con esta ceremonia? No se adoró a Jehová, el Dios de Israel. No se adoró al verdadero Jesús, que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La señal puesta en los rostros de nuestros alumnos, como lo hace Roma los miércoles de ceniza, justamente, ¿qué hizo? Los consagró a Tamuz, porque esa es la señal de Tamuz. Es evidente que se adoró ¿a quién? A Satanás. ¿A dónde? En nuestra iglesia. Y se hace que nuestros alumnos participen ¿de qué? De estas ceremonias paganas. La única señal que van a tener escrita en su frente los sellados del pueblo de Dios, los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe y el testimonio de Jesús, va a ser el nombre de Dios y del Cordero, su carácter. Y esto es lo que el pueblo adventista tiene que guardar, porque somos el pueblo al que Dios le dio la misión de reparar la brecha para guardar esta ley, para que esta ley pueda ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para que amemos a Jehová nuestro Dios y amemos a nuestros hermanos. ¿Y qué nos dijo Jehová? Yo soy Jehová tu Dios. Es nuestro Dios. Ahora, si Jehová no es nuestro Dios, entonces ninguno de estos mandamientos los guardamos. Porque si adoramos a otro Dios y perseguimos al que adora a Jehová, y ese es un testimonio muy claro, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen, porque hacerse ya una imagen es un pecado. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, poniéndolas en folleto de escuela sabática, ni en la iglesia. Porque yo soy Jehová tu Dios. Es Jehová nuestro Dios, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Pero si nosotros negamos el nombre de Jehová, estamos tomándolo en mano como algo no tiene valor. ¿Para qué? Para congraciarnos con las hijas de Babilonia. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en mano. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y si no, no. Dios no puede dar por inocente al que no lo invoca a él, no lo puede justificar. No lo puede perdonar. Lo tiene que perdonar el Dios al que él clama. Y el sábado nos lo guardamos si el sábado no adoramos a Jehová. Acuérdate el día de reposo para santificarlo, que significa apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Apártalo para Jehová. Ahora, si lo apartamos para otro Dios, ¿guardamos el cuarto mandamiento? No. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová ya lo santificó. ¿Por qué? Lo dejó separado para encontrarse con sus hijos. Ahora, para encontrarse con sus hijos tienen que santificarlo. Por eso dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Jehová ya lo santificó y lo bendijo, para que sea una bendición. Ahora, para recibir esa bendición y estar con él, tenés que santificarlo para Jehová tu Dios. Porque si no, no lo estás guardando. El pueblo adventista no guarda el sábado. El sábado, como Roma, adoraba a él. Eso no es guardar el sábado. Y está engañado. Por eso el ángel de la Odisea está en esa condición, es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque no busca a Jehová, y Jehová no lo puede bendecir. Pero si busca a Jehová, Jehová lo va a poder bendecir, y lo está protegiendo, y lo está llamando. Porque si no, ya todo el pueblo adventista sería habitación de demonios por lo que está adorando. Y vemos también que en su ignorancia algunos de nuestros hermanos usan estas imágenes católicas para enseñar a nuestros niños la misma doctrina que enseña Roma y enseña a las iglesias protestantes caídas. Fíjense, esto es tomado de un video con música para nuestros niños, donde le enseñan las creencias fundamentales. Primero, la doctrina de Dios. Y toma la imagen de Roma, la misma imagen, con el Dios triángulo, con el Dios Hijo de Roma y con el Dios Espíritu Santo de Roma, y que le enseña con un cantito que se pega a los chicos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imágenes.
¿Y qué pasa cuando a un niño en una mente infantil se le meten estas imágenes? ¿Cómo se sacan? Hay que mostrarle a estos chicos que esto es un ídolo, que no hay que adorarlo, que esto es un pecado, porque el que hace estas imágenes está pecando. El que las pone delante de sus hermanos está pecando, y el que se postra ante estas imágenes también peca. Porque este es un ídolo, es el ídolo de Roma. Y el que adora al ídolo de Roma, como Roma, adora al dragón y a los demonios. Y si recibe a este Espíritu Santo, no al verdadero, se va a hacer parte de la sinagoga de Satanás y habitación de demonios. Entonces, estas son las abominaciones que se cometen en la iglesia. Y por eso Dios dice que los que se dieran cuenta y abrieran los ojos y vieran con sus ojos con colirio, se angustiarían y llorarían al ver lo que pasa. Porque todo esto lleva al pueblo antista a la perdición. Y se esforzarían justamente para salvar a sus hermanos. Porque esa es nuestra misión. Hay que tocar trompeta en Sion, ¿para qué? Por amor a nuestros hermanos, por amor a los varones ancianos, que son los primeros, que son juzgados y sellados, o su nombre es borrado del libro de la vida. Entonces, ¿quién introdujo estas abominaciones en la iglesia? Los lobos vestidos de ovejas, como Jesús lo dijo, y nuestros varones ancianos están comiendo y bebiendo la mesa de los borrachos, porque los lobos trajeron la comida de Jezabel, la mesa de Jezabel, la iglesia antista, y le pusieron la iglesia antista, y aquí vemos que ese vino se le está dando aquí a nuestros niños. Y esta es la realidad. No es que la iglesia adventista no se hace imágenes, adora las mismas imágenes que Roma. Y los varones ancianos están adorando al sol, al Dios de Roma, abiertamente, y desde el púlpito. El ver que estas cosas están ocurriendo en este tiempo, en medio de nuestra iglesia, en Jerusalén, es la única iglesia que era leal a Jehová, nos muestra que estamos en el tiempo de nuestro procesamiento. Esto nos debería angustiar y mover a actuar, porque estamos contaminados por las abominaciones de Babilonia, estamos ofendiendo a Dios para alejarlo a nuestro lado, y está por llegar el tiempo de la ira sobre el pueblo adventista. Porque, como Dios lo anunció, va a pasar. Yo también yo procederé con furor. No perdonará a mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y ahí viene la orden para que el pueblo de Dios sea aprobado y sellado. El tiempo de nuestra preparación se está acabando. Muchos de nuestros hermanos aún están dormidos y no advierten el peligro. Y nosotros sabemos cuál es la misión que Dios nos dio. Debemos tocar trompeta en Sion y despertarlos. Debemos mostrarles en qué lugar nos encontramos del cumplimiento de la profecía. Cuáles son los señales de los tiempos que nos muestran que el esposo está a las puertas. Debemos hacerles oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, para que puedan empezar a guardarlas, para que puedan hacer la obra que Dios le indicó al pueblo adventista. Debemos mostrarles por qué deben arreglar sus lámparas, porque si arreglan sus lámparas, las vírgenes no pueden recorrer el camino angosto. Debemos mostrarles cuál es el significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, porque de eso depende el destino de la iglesia, y debemos darles el verdadero alimento a tiempo. Hay que predicar mensajería, si Jehová es Dios, y si Baal, pero cada uno tiene que decidir qué va a hacer, a quién va a adorar, como claramente lo dijo Josué: elegidos vosotros a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión, de eso depende de nuestra vida. Y estamos aquí. Ahora, el desarrollo, las etapas de desarrollo de la misión polantista, nosotros sabemos que habría un tiempo de mora, las vírgenes se dormirían, ahí los lobos introducirían las abominaciones en la iglesia, hasta que entrara el hombre de escobilla y empezara a despertar uno a uno al que clamara, y de su mente, su cámara secreta, barrería toda la suciedad y la basura, hasta que justamente viera cuál es la verdad. Y en ese tiempo, Satanás se apuraría y haría brotar las hojas de la higuera, antes que el pueblo antista se despertara. Pero cuando el pueblo antista se empezara a despertar, se empezaría a escuchar el clamor de medianoche. Se volvería a predicar nuevamente el mensaje del tercer ángel, que iría en aumento hasta transformarse en el fuerte pregón. Y en ese tiempo serían reedificados los lugares asolados por Babilonia, porque a los que entraran por la puerta estrecha, Jesús lo haría parte del templo de Dios, y llegaría con ellos a edificar las columnas del templo de Jehová.
para que los lugares asolados fueran reedificados. Entonces, la obra de reparar la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios la haríamos en la última generación, cuando con la ayuda del hombre de escobilla, él barría toda la suciedad de la basura y las joyas monedas falsas que habría en nuestra mente y nos llevaría a comprender la verdad. Y ahí nos mandaría a darles el verdadero alimento de tiempo a nuestros hermanos. Y ahí él empezaría a hacer la obra que prometió hacer. En este tiempo sería derramada la lluvia temprana para hacer germinar la semilla de trigo en nuestros corazones y transformarnos en imagen de Jesús. Y al final de este periodo, cuando ya hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios, y todos los adventistas hubiéramos entrado por una puerta o por la otra, un feliz sábado. Entonces, cuando hubiera pasado esto, ¿qué pasaría? Llegaría el tiempo de separar el trigo de la cizaña. El trigo madura de la cizaña madura. Jesús confesaría el nombre de los vencedores de la boda, borraría el nombre de los que no habrían aceptado el llamado, y llegaría el día de Jehová. Llegaría el día de la batalla. Y ahí completaríamos nuestra misión predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia, denunciando los pecados de Babilonia. Y eso enfurecería a los adventistas que seguirían adorando las mismas imágenes, porque estaríamos predicando, ahora sí abiertamente a todo el mundo, que el que adora esas imágenes adora al dragón. Y ahí sería perseguido el pueblo de Dios. Ahí vienen los días donde se completará el número de los mártires de Jesús. Y después de eso llegará el tiempo de angustia de Jacob. Pero, justamente, cuando veamos venir la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando Satanás simula su venida, es el señal de que finalizó justamente nuestra tarea. Ya quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús, y ahora llegó el tiempo de la ira de Dios sobre los impíos que después de escuchar el mensaje de los tres ángeles, el llamado salió de Babilonia, siguieron adorando, como lo anunció la profecía de Apocalipsis 9, a las imágenes y a los demonios, siguieron adorando a los ídolos de Babilonia. Y lo triste que en medio de esos que están adorando a las imágenes y a los demonios, estaría la mayoría del pueblo adventista, porque muchos entrarían por la puerta ancha. Y sus ojos recién serían abiertos en el tiempo en que Dios liberará a su pueblo y terminará el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo de la sexta plaga. Por eso es un tema de vida y muerte. O sea, esto es simplemente la vida y la muerte de nuestros hermanos. Si callamos, van a morir, y nosotros también. Por eso no podemos recibir la bendición de Dios si no hacemos la obra que Él nos dio. Por eso Él nos mandó como siervos fieles y prudentes a buscarlo a Él. Y después, cuando Él nos enviara, a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, porque Él nos pondría sobre su casa, sobre su iglesia, no otro hombre, para que les demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y cuando Él viniera a buscarnos, nosotros recibiríamos la bendición. Bienaventurado que el siervo al cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué tenemos que hacer? Hasta que venga a buscarnos tenemos que estar haciendo esta obra, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no tenemos que hacer como los siervos malos. No tenemos que comer y beber de la comida y la bebida de los borrachos. Tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Porque si no, en los que comienzan a golpear a sus consiervos, se empieza a ver el fruto que se ve en todo árbol malo. Y ese es el llamado de Dios. Y es triste decirlo, pero es la realidad. Ahora, Dios lo anunció para que cuando esto ocurriera, nosotros supiéramos qué es lo que tenemos que hacer. Y no fuéramos engañados, porque la luz de la antorcha profética que alumbra el lugar oscuro nos mostraría en qué tiempo por eso, ¿qué tenemos que hacer? Desear que nuestros hermanos sean bendecidos por Dios, desearles que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, porque de eso depende la vida de ellos. Bueno, aquí termina justamente el estudio de las abominaciones, lo que pasa en la iglesia, para que veamos claramente qué es lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos pide. ¿Por qué predicar el mensaje de Elías al pueblo adventista? Porque esa es nuestra misión. Y ahora vamos a seguir con otros temas proféticos.